Tercera parte de Encontrarme. Capítulo 21. Construyendo un espacio propio. La mañana siguiente amaneció con una luz suave que se colaba entre las cortinas del hotel, dibujando líneas doradas sobre la cama donde Rebecca y Sarocha dormían entrelazadas. Los cuerpos aún se ajustaban uno al otro de manera natural, recordando la cercanía de la noche anterior. Un pequeño suspiro de Rebecca fue suficiente para que Sarocha se removiera, abrazándola suavemente desde atrás y rozando su mejilla con un beso cálido. «Buenos días», susurró Sarocha, la voz aún adormecida por el sueño, pero cargada de ternura. «Buenos días», respondió Rebecca con un leve rubor. «Dormí increíblemente bien. Contigo». Sarocha sonrió y apretó suavemente su cintura, disfrutando del contacto íntimo que ahora parecía cotidiano, pero que cada vez sentía más especial. Se levantaron lentamente, tomándose su tiempo, compartiendo pequeños gestos. Una caricia en el brazo, una sonrisa cómplice, un roce de dedos que hacía que el corazón de ambas latiera más rápido. Mientras se preparaban para salir, Sarocha se detuvo a observar a Rebecca peinándose, y no pudo evitar una sonrisa suave ante la naturalidad con que la joven se movía. «Tienes algo de magia, ¿sabes?», dijo Sarocha con un guiño. «No sé qué es, pero me hace sentir bien». Rebecca sonrió, apartando un mechón de cabello de la cara de Sarocha y respondiendo con picardía. «Tal vez es contagioso. Tú también eres mágica para mí». Durante el desayuno en el pequeño comedor del hotel, la conversación se deslizó naturalmente hacia sus planes y rutinas. Rebecca, con un hilo de seriedad detrás de sus ojos brillantes, dejó escapar algo que había estado rondando su mente desde hacía días. «Sarocha, necesito tu ayuda», dijo jugando con la taza de té como buscando valor. «Ya no puedo seguir viviendo en un hotel. Necesito un lugar propio, algo pequeño pero que sea nuestro espacio. Si tú quieres». Sarocha la observó atentamente, viendo en la mirada de Rebecca una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Su corazón se llenó de ternura y deseo de cuidarla, de estar más cerca aún. «Claro», respondió, su voz firme pero cálida. «No quiero que te sientas incómoda ni atrapada aquí. Podemos buscar algo juntas. Si quieres, puedo acompañarte a ver opciones hoy mismo». El alivio y la sonrisa que se dibujó en el rostro de Rebecca hicieron que Sarocha sintiera un calor especial en el pecho. Se levantaron y mientras caminaban por las calles de Bangkok, la ciudad parecía reflejar su complicidad. Cada pequeño gesto, el roce de sus manos al pasar, un brazo apoyado suavemente sobre el hombro de la otra, una sonrisa compartida al cruzarse con un vendedor, se convirtió en un ritual silencioso de intimidad y descubrimiento. Al visitar los primeros departamentos, Rebecca no dejaba de mirar a Sarocha, compartiendo su opinión con gestos, risas y comentarios suaves. Sarocha notaba cómo Rebecca se iluminaba cuando encontraba algo que le gustaba, y cómo su cercanía hacía que su propio corazón se acelerara. «Este tiene buena luz», dijo Rebecca, tocando suavemente la pared del salón. «Podría sentirme cómoda aquí, y tal vez podríamos decorar juntas». Sarocha se inclinó hacia ella, rozando apenas sus dedos mientras señalaba un rincón soleado del departamento. «Me gusta ver cómo imaginas tu espacio», susurró. «Y cómo lo imaginas conmigo. Me encantaría ayudarte a decorarlo, a hacerlo sentir como tuyo y nuestro». Rebecca sonrió, y por un momento se quedaron así, mirándose con la mezcla de ternura y deseo que había marcado cada instante desde que se habían conocido. Cada gesto, cada roce accidental, cada pequeña sonrisa se sentía cargada de intención y de la certeza de que algo más profundo estaba creciendo entre ellas. Al final de la tarde habían encontrado un departamento pequeño, acogedor, con luz natural y una sensación de intimidad que parecía hecha a medida para ellas. Sarocha llenó los formularios y habló con el propietario, mientras Rebecca la miraba con una mezcla de gratitud y admiración. «No sé qué haría sin ti», dijo Rebecca, dejando escapar un suspiro mientras se abrazaban brevemente. «Y yo sin ti tampoco», respondió Sarocha, acercando sus labios a la frente de Rebecca en un beso cargado de complicidad y ternura. Al regresar al hotel, la rutina se sentía diferente, más cercana, más suya. Compartieron una cena ligera en la habitación,
y mientras limpiaban los platos juntas, Sarocha rozó la mano de Rebeca deliberadamente, y ésta la atrapó con una sonrisa pícara. «Sabes», dijo Rebeca, con un hilo de voz y un brillo travieso en los ojos, «no puedo esperar a que ese sea mi espacio y que lo llenemos de nosotras». Sarocha sonrió, acercándose para un beso que comenzó suave, y se volvió más profundo, lleno de la familiar mezcla de deseo y ternura. Sus cuerpos se acercaron, y entre risas suaves, caricias y susurros, reafirmaron que su relación ya no se sostenía solo en la atracción, sino en un vínculo creciente de confianza, complicidad y amor. Después se tumbaron juntas en la cama, entrelazadas, compartiendo confidencias y sueños. Rebeca se apoyó en el pecho de Sarocha mientras hablaban de cómo podrían decorar el departamento, qué muebles elegirían, y qué pequeños rituales podrían tener en su nuevo espacio. Cada idea se acompañaba de risas, miradas cómplices y gestos suaves que fortalecían su vínculo. Esa noche, mientras se recostaban y sus manos se entrelazaban bajo la manta, ambas comprendieron que habían dado otro paso. Estaban construyendo juntas un mundo donde podían ser completamente ellas mismas, explorando cada rincón de su relación, cada gesto de intimidad, cada descubrimiento compartido. El futuro parecía incierto, pero en sus manos y en sus corazones ya habían encontrado un refugio seguro, la una en la otra. Y ese refugio, lleno de ternura, deseo y complicidad, estaba listo para crecer con cada día que compartieran. Capítulo 22. Entre paredes que se sienten propias. La mañana en que Rebeca se mudaba al pequeño departamento llegó con un aire de expectativa y nervios que parecía contagiarse a todo a su alrededor. Las maletas apiladas en el hall del hotel reflejaban la transición. Su nueva vida estaba a punto de comenzar, y con ella, un capítulo distinto de su relación con Sarocha. Sarocha llegó temprano, con una sonrisa radiante que parecía iluminar incluso los rincones más tranquilos del lugar. «¿Lista para tu nueva aventura?», preguntó mientras tomaba una de las maletas más ligeras. «Prometo no dejar que nada se caiga por el camino». «Más que lista», respondió Rebeca, los ojos brillando con una mezcla de emoción y ansiedad. «Pero no sé si podré organizar todo sola», lo dijo poniendo cara de cachorro asustado. Sarocha rió suavemente y colocó su brazo sobre los hombros de Rebeca, mientras subían al auto que las llevaría al departamento. Cada pequeño roce, cada contacto, parecía transmitir un mensaje silencioso. No estaba sola, todo sería más fácil juntas. Al llegar, Rebeca abrió la puerta con un entusiasmo contenido. El departamento era pequeño pero luminoso, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día y ofrecían una vista parcial de la ciudad. Sarocha observó cómo Rebeca caminaba por cada rincón, tocando las paredes, imaginando dónde colocarían los muebles, cómo organizarían los libros, los cuadros y pequeños detalles que harían que ese espacio se sintiera realmente suyo. «Este será nuestro lugar», susurró Sarocha, acercándose y entrelazando sus dedos con los de Rebeca. «Bueno, tuyo y mío también, si me dejas quedarme». Rebeca rió acercándose a Sarocha y apoyando la frente contra la de ella. «Claro que sí», dijo. «No podría imaginar hacerlo sin ti». Durante toda la mañana descargaron cajas, organizaron armarios y compartieron risas suaves, comentarios cómplices y pequeños juegos. Sarocha escondía un paquete de galletas y Rebeca fingía no encontrarlo, para luego lanzarse miradas traviesas que convertían cada gesto cotidiano en un ritual de cercanía cargado de intimidad y deseo. Entre estantes y maletas se tomaban de la mano, se rozaban inadvertidamente al alcanzar un objeto o se apoyaban la una en la otra, disfrutando de la simpleza de estar juntas. Cuando llegaron a la cocina, Rebeca sacó un pequeño batido y ofreció uno a Sarocha. Mientras bebían, sus piernas se rozaban bajo la mesa, y cada contacto enviaba pequeñas oleadas de electricidad que ambas disfrutaban silenciosamente. «Ya veo por qué me gusta estar aquí», susurró Sarocha con un brillo travieso en los ojos. «Todo se siente más nuestro, más cercano». «Sí», respondió Rebeca apoyando la cabeza en su hombro. «Y me gusta que estés cerca de cada rincón de mi día». El mediodía llegó cargado de risas mientras desempacaban libros y cuadros, colocando cada cosa en el lugar que sentían más apropiado.
Sarocha ayudaba a Rebeca a colgar un cuadro, y sus manos se tocaron accidentalmente, lo que provocó un ligero escalofrío que ambas sonrieron en secreto. Entre bromas sobre la peor artista del mundo y comentarios sobre cómo organizar mejor los espacios, el departamento comenzó a sentirse como un hogar, lleno de su energía y complicidad. Horas después, cuando Sarocha regresó a la casa de su abuela, ésta la recibió con un saludo curioso. «Sarocha», exclamó, «no te he visto casi en toda la semana, ya ni vienes a casa». Sarocha se sonrojó, incapaz de ocultar la emoción que la inundaba. «No», respondió con una sonrisa tímida. «Es que estoy muy feliz. Rebeca se está mudando, y todo está nuestro ahora. Me siento completa, de una manera que no había sentido antes». La abuela sonrió con suavidad, dejando escapar un pequeño comentario lleno de cariño. «Me alegra verte así, Sarocha. Nunca te había visto tan luminosa». Sarocha suspiró con el corazón lleno de calor, pensando en Rebeca, en su nuevo hogar y en cada instante compartido. La felicidad que sentía se mezclaba con deseo, ternura y una complicidad que crecía con cada gesto, cada sonrisa y cada roce que habían intercambiado durante la mudanza. De regreso en el departamento, al caer la tarde, Sarocha y Rebeca se dejaron caer juntas en el sofá, exhaustas pero satisfechas. Entre risas suaves y caricias, compartieron planes para decorar, organizar y hacer que aquel lugar se convirtiera en un verdadero refugio para ambas. Cada gesto cotidiano, desde preparar té hasta acomodar un cuadro, se convirtió en un pequeño ritual de cercanía y descubrimiento, mezclando deseo con ternura y complicidad. Mientras desempacaban libros, Sarocha encontró un diario antiguo de Rebeca que había traído desde Londres. Lo abrió y comenzaron a leerlo juntas, compartiendo recuerdos y confidencias, alternando entre risas, susurros y abrazos. Cada historia, cada pequeño secreto contado entre páginas, las hacía sentir más unidas y protegidas. Esa noche, al acostarse entrelazadas en la cama del nuevo departamento, ambas comprendieron que la mudanza no solo había significado un cambio de espacio físico, sino también un salto en su relación. En este nuevo lugar podrían construir un espacio que las viera crecer como pareja, un lugar donde podían ser ellas mismas, libres, deseosas y seguras, disfrutando de cada instante compartido y de cada pequeño descubrimiento mutuo que las acercaba más. El futuro parecía incierto, pero en sus manos y en sus corazones ya habían encontrado un refugio seguro. La una en la otra entre paredes que lentamente se llenaban de recuerdos, risas y cariño, de deseo y ternura, de complicidad y amor compartido. Capítulo 23. Un mes de descubrimientos compartidos. Había pasado un mes desde que Rebeca se había mudado al pequeño departamento. Cada día había ido construyendo una rutina que se sentía natural, cálida y divertida. La convivencia cotidiana les permitía descubrirse en los gestos más simples. La forma en que Rebeca arrugaba la nariz al concentrarse cocinando, cómo Sarocha reía con suavidad cuando Rebeca intentaba bailar mientras barría el suelo, o cómo ambas se encontraban en la cocina solo para compartir un café y un beso robado, que se prolongaba en risas y caricias furtivas. Los pequeños juegos se habían convertido en rituales diarios. Sarocha escondía alguna prenda de ropa para ver a Rebeca correr detrás de ella con una sonrisa traviesa. Rebeca, a su vez, se le acercaba con dedos pegajosos de chocolate mientras Sarocha intentaba mantener la compostura. Cada roce accidental bajo la mesa, cada carcajada compartida en el sofá, cada susurro al oído se mezclaba con una electricidad silenciosa que las hacía sentirse más unidas, más cómplices, más deseosas de cada instante compartido. Sarocha se daba cuenta, sin sorpresa pero con un poco de diversión, de que pasaba más tiempo en el departamento de Rebeca que en la casa de su abuela. Nam y la abuela bromeaban al respecto, notando cómo la presencia de Rebeca la hacía brillar de una manera distinta. Más relajada, más alegre, más completa. Sarocha, al contarlo, no podía ocultar su rubor, y simplemente sonreía, disfrutando de cada instante compartido y de la sensación de que había encontrado un refugio en Rebeca que antes no sabía que necesitaba. Cada mañana desayunaban juntas en la cocina,
intercambiando miradas cómplices y pequeñas caricias. Un roce de dedos al pasar la leche, un beso robado mientras una preparaba café, y risas suaves cuando alguna derramaba un poco de jugo. Por la tarde, mientras Sarocha trabajaba en su ordenador, Rebeca encontraba maneras de acercarse, apoyando la cabeza en su hombro, pasando un brazo alrededor de su cintura o simplemente acariciando sus dedos distraídamente. Cada gesto, aunque cotidiano, estaba cargado de ternura y deseo. Una tarde, mientras acomodaban nuevos libros en la estantería, Rebeca se detuvo y miró a Sarocha con seriedad mezclada con ternura y deseo. «Sarocha», dijo suavemente, acercándose y tomando sus manos entre las de ella. Creo que estoy segura de lo que siento por ti. No quiero seguir compartiendo solo momentos, quiero que este sea nuestro hogar, de verdad. Quiero que te mudes conmigo». Sarocha la abrazó inmediatamente, envolviéndola con fuerza y ternura. Su corazón latía rápido, y una sonrisa luminosa se dibujó en su rostro. «Rebeca», susurró Sarocha, «sería un sueño para mí construir un hogar contigo. No puedo imaginar un lugar mejor que este, contigo a mi lado». Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha, dejando que la cercanía y el calor de ese abrazo transmitieran todo lo que no necesitaban decir en palabras. La habitación parecía más pequeña, más íntima, cargada de la energía que ambas emanaban. Ternura, deseo, complicidad y amor. Sarocha, con los ojos brillantes, entrelazó los dedos de Rebeca con los suyos y presionó suavemente su frente contra la de ella, disfrutando del latido de sus corazones sincronizados. Esa noche, después de una cena ligera que habían preparado juntas y de los habituales juegos de caricias y risas que las acompañaban desde el desayuno, Sarocha se acomodó en el sofá, con Rebeca recostada sobre ella. Sus dedos se entrelazaban mientras observaban las luces de la ciudad filtrarse por los ventanales. Cada roce, cada suspiro compartido, cada beso breve pero lleno de intención, reforzaba el vínculo que habían construido. Un hogar de momentos, de risas, de descubrimientos y de deseo. Se quedaron así durante horas, entre murmullos y risas suaves, hablando de sus sueños, de lo que esperaban del futuro y de cómo querían llenar su hogar de recuerdos compartidos. Rebeca acariciaba la nuca de Sarocha mientras le contaba cosas que quería cambiar en el salón, y Sarocha respondía con besos en la mejilla y caricias que hacían sonrojar a Rebeca. La intimidad se sentía natural, fluida, y cada gesto cotidiano se transformaba en un juego de complicidad y deseo. Justo cuando Sarocha se disponía a recostarse junto a Rebeca, el sonido de su teléfono interrumpió la calma. Tomó el dispositivo y vio que la llamada era de su madre. El corazón de Sarocha dio un vuelco, y por un instante, la felicidad que llenaba la habitación se mezcló con una ansiedad desconocida. Capítulo 24. Tormenta y refugio. Sarocha respiró hondo y con manos ligeramente temblorosas, deslizó el dedo para contestar. «Hola», dijo, intentando que la firmeza de su voz disimulara la creciente intranquilidad. Al otro lado, la voz de su madre sonaba cargada de urgencia, con un hilo de pánico que se filtraba entre cada palabra. «Sarocha, tu padre ha tenido un infarto. Está en la clínica, te necesitamos aquí, ahora». El teléfono se le escapó de las manos. Cayó hacia atrás del sillón, con la respiración entrecortada. Rebeca, que le había dado espacio para hablar tranquila, se acercó corriendo, la abrazó con fuerza y preguntó, con preocupación reflejada en sus ojos: «¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, Sarocha?». Sarocha trató de contener el temblor en la voz mientras pronunciaba las palabras que tanto temía. «Es mi padre, tuvo un infarto», susurró, apenas audible. «Está en la clínica, me necesitan allá». Rebeca la sostuvo, acariciándole la espalda con movimientos lentos y seguros, transmitiéndole calma y presencia. «Entonces vamos juntas», dijo, apoyando la frente contra la de Sarocha. «No te dejaré sola, pase lo que pase». Sarocha negó con la cabeza, luchando con la ansiedad y el miedo de involucrar a Rebeca en la complicada relación con su madre. «No quiero que tengas que enfrentarla. Mi madre no es fácil, sabes cómo es». Su voz se quebró, y una lágrima recorrió su mejilla. Rebeca la miró fijamente, con una determinación que atravesó la ansiedad de Sarocha.
y le llenó el pecho de un calor inesperado, mezcla de alivio y amor profundo. «No me importa tu madre», Sarocha dijo con suavidad y convicción. «Me importas tú. Quiero estar contigo en las buenas y en las malas. Siempre». Sarocha la abrazó con fuerza, dejando que esa seguridad la envolviera como un escudo. Tras un momento cargado de emociones, se incorporaron lentamente, entrelazando las manos mientras caminaban hacia el auto. Cada semáforo, cada calle de Bangkok parecía moverse a cámara lenta, como si la ciudad misma reconociera la urgencia de aquel instante, mientras la certeza de la fragilidad de la vida se hacía más evidente. Al llegar a la clínica, la tensión aumentó. La madre de Sarocha apareció en la entrada, con una expresión de desaprobación inmediata al ver a Rebeca a su lado. La mirada fría y calculadora que siempre había tenido para Sarocha se extendió hacia ella, evaluando y juzgando cada gesto, cada presencia. Sarocha dijo con tono seco y cortante «¿Y esta?». Sarocha se aclaró la garganta, manteniendo la compostura mientras sostenía la mano de Rebeca con firmeza, transmitiéndole seguridad y respaldo. «Mamá, esta es Rebeca». «Es mi novia». La voz de Sarocha no tembló. Cada palabra estaba cargada de decisión y honestidad. La madre asintió apenas, de manera distante, con un saludo cortés que no ocultaba su desaprobación. La tensión en el aire era palpable. Rebeca, aunque ligeramente incómoda, se mantuvo a su lado con calma y una discreta seguridad que reforzaba a Sarocha. El doctor apareció pronto, conduciéndolas al área de espera mientras explicaba la situación. La mirada del médico transmitía profesionalidad y tranquilidad. Su padre estaba estable, pero requeriría reposo prolongado y seguimiento constante durante semanas. Cada palabra era un alivio parcial. El peligro inmediato había pasado, pero la incertidumbre y el cuidado a largo plazo se asentaban en sus mentes. Sarocha salió del consultorio tomando aire profundo, y Rebeca se acercó, apoyando su hombro contra el de ella. Sarocha dejó reposar la cabeza un momento, cerrando los ojos y exhalando un suspiro cargado de emociones. Miedo, alivio, gratitud y amor. «Gracias por estar aquí», murmuró apretando suavemente la mano de Rebeca. «Siempre», respondió Rebeca, rozando su mejilla con un beso breve, lleno de ternura y fuerza. «Vamos a pasar esto juntas». Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al drama familiar, pero en los pasillos del hospital, entre el sonido de los monitores y el paso rápido del personal médico, Sarocha descubrió algo profundo. Con Rebeca a su lado, incluso los momentos más oscuros parecían menos pesados. Cada respiración compartida, cada roce de manos, cada mirada cómplice reforzaba la certeza de que su vínculo no se sostenía solo en la pasión o el deseo, sino también en la compañía incondicional y la ternura mutua. Esa noche, mientras se dirigían a la habitación donde su padre descansaba, Sarocha sentía que cada paso se entrelazaba con Rebeca. En su abrazo, en su apoyo silencioso, en la confianza que les permitía enfrentar juntas la incertidumbre. La seguridad de tenerse la una a la otra convertía la tormenta en un refugio compartido, y Sarocha comprendió con una mezcla de alivio y amor profundo que no importaba lo que viniera. Juntas podrían atravesarlo todo. Capítulo 25. Decisiones que pesan. El aire en la habitación de hospital olía a desinfectante, a tela recién lavada y a algo metálico que a Sarocha siempre le recordaba la fragilidad de los cuerpos. El pitido constante del monitor cardíaco era un recordatorio cruel de que el tiempo se había detenido allí, en esa habitación. Su padre, recostado sobre las sábanas blancas, parecía más frágil de lo que ella recordaba. Sus manos, que siempre habían transmitido autoridad y firmeza, reposaban ahora con los dedos ligeramente doblados, como si se le escapara la energía. Sin embargo, cuando abrió los ojos y la vio, sonrió con esa expresión serena que tantas veces le había dado fuerzas. Por un instante, la angustia que le oprimía el pecho se aflojó. «Sarocha». Su voz era suave, pero firme, casi un susurro que exigía atención. «Necesito hablar contigo, a solas». Rebeca, que estaba de pie junto a la cama, le apretó la mano a Sarocha en un gesto silencioso de apoyo. Ella asintió y la vio salir de la habitación, cerrando la puerta tras de sí.
El silencio se instaló de golpe, y Sarocha sintió que el aire se volvía más denso, como si las paredes mismas escucharan. «Papá», dijo acercándose a la cama y sentándose a su lado. Él tomó su mano con una lentitud que delataba su debilidad, pero la mirada en sus ojos era la misma de siempre. Firme, calculada, protectora. «Hija, eres mi única hija. Mi única persona de confianza». Su voz se quebró apenas, pero la autoridad seguía allí. «La empresa te necesita más que nunca. No es solo un negocio, Sarocha, es el legado de nuestra familia. Y confío en que eres la única capaz de cuidarlo si algo me pasara». Sarocha sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran un peso que caía sobre sus hombros con la misma fuerza que cuando era adolescente y su padre la preparaba para ser su sucesora. Había pasado meses intentando liberarse de esa carga, construyendo algo propio, y ahora, con su padre tan vulnerable frente a ella, el amor y la culpa se mezclaban en un torbellino. «Papá». Yo susurró, pero él apretó su mano con sorprendente firmeza. «No lo hagas por mí si no quieres», dijo con una media sonrisa cansada, el cansancio dibujando sombras en su rostro. «Pero entiende que necesito saber que la empresa está en buenas manos. Solo así podré recuperarme tranquilo». El monitor cardíaco parecía acompasar el pulso acelerado de Sarocha. Miró a su padre, miró su respiración pausada, el sudor frío en su frente, y supo que en ese momento no podía negarse. «Está bien, papá. Volveré». Sus palabras fueron un murmullo, pero en ellas había algo solemne, casi ritual. Los ojos del hombre brillaron con alivio. Cerró los párpados y soltó un suspiro, como si en ese instante se hubiera quitado un peso de encima. «Gracias, hija», susurró. Sarocha se inclinó para darle un beso en la frente, dejándolo descansar. Permaneció unos segundos allí, en silencio, respirando hondo, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta, antes de levantarse y salir. Afuera, el pasillo olía a café viejo y desinfectante. Rebeca estaba de pie, esperándola, con el rostro lleno de preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. Al otro extremo, su madre permanecía sentada, impecable y distante como una estatua de hielo. Su postura era erguida, sus piernas cruzadas, el bolso apoyado con precisión en el regazo. Cuando Sarocha pasó frente a ella, su madre levantó la vista, sus ojos fríos y escrutadores. «¿Volverás a la empresa entonces?», preguntó sin rodeos, dejando claro que ya lo había hablado con su padre. Sarocha sostuvo su mirada unos segundos antes de asentir, sin una sola palabra. Su madre asintió brevemente, satisfecha, y volvió a mirar su teléfono, como si la conversación estuviera cerrada. Rebeca dio un paso hacia Sarocha, le tomó la mano y la condujo hacia la salida sin decir nada. No hacía falta. Su sola presencia era el ancla que Sarocha necesitaba para no derrumbarse en medio del pasillo. El camino de vuelta a casa fue silencioso, pero no incómodo. La ciudad pasaba ante sus ojos como un borrón de luces, semáforos y autos. Sarocha mantenía la mirada perdida en la ventana, intentando procesar el peso de su decisión. Al llegar al departamento se quitaron los zapatos, se desvistieron en silencio, cada movimiento lento y contenido, como si hablar antes de tiempo pudiera hacer que el día se desmoronara aún más. Se recostaron juntas en la cama, la habitación en penumbra, iluminada apenas por las luces de la calle que se filtraban por la ventana. Rebeca se giró hacia ella y le acarició el cabello, esperando pacientemente. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó finalmente en un susurro. Sarocha respiró hondo y la miró a los ojos. La coraza que había mantenido durante el día empezó a quebrarse. «Mi padre me pidió que volviera a la empresa», su voz era grave, cargada de cansancio y algo de resignación. «No me gusta la idea, pero creo que es mi deber. Él necesita saber que todo está en orden para poder recuperarse». Rebeca asintió despacio. Su mirada era tranquila, pero transmitía comprensión profunda. «Entonces lo harás», dijo con suavidad. «Y yo estaré aquí para apoyarte en todo». Sarocha sonrió apenas, un gesto pequeño pero cargado de alivio. Se abrazaron, dejando que el calor de sus cuerpos disipara el frío emocional que la envolvía. La respiración de Rebeca, acompasada y serena, fue la única música de la noche.
Esa noche, antes de quedarse dormida, Sarocha entendió que el amor de Rebeca no solo la llenaba de deseo y alegría, sino que también le daba el valor para enfrentar responsabilidades que había temido. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola ante el peso de su apellido. Sabía que, pasara lo que pasara, al regresar a casa siempre encontraría un refugio en los brazos de Rebeca. Capítulo 26. Entre dos mundos. La mañana comenzó más temprano de lo habitual, como si la ciudad misma supiera que algo importante iba a suceder. Sarocha se levantó sin que el despertador sonara, con el cuerpo tenso y la mente demasiado despierta para seguir en la cama. Caminó hasta el espejo del dormitorio y se quedó allí unos segundos, mirándose, midiendo la expresión en su propio rostro. Había algo distinto en sus ojos, una mezcla de resolución y melancolía. Abotonó la blusa blanca con una lentitud casi ritual, alisando la tela después de cada botón, como si en ese gesto se preparara para volver a un mundo que había dejado atrás. Detrás de ella, Rebeca la observaba desde la cama, aún en pijama, con el cabello alborotado y una taza de café caliente entre las manos. La luz suave de la mañana entraba por la ventana, iluminando la escena como si el tiempo quisiera ir más despacio. «Pareces lista para la guerra», comentó Rebeca con una sonrisa suave, intentando aliviar la tensión que podía sentir flotando en la habitación. Sarocha soltó una risa breve, casi irónica, pero su mirada era seria. «Así se siente», respondió ajustándose el saco del traje. «No sé si es lo correcto, pero debo estar allí». Rebeca dejó la taza en la mesita y se acercó despacio, colocándose frente a ella. Le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y le rozó la mejilla con el pulgar. «Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda que ese no es el único lugar donde perteneces», susurró, antes de darle un beso breve en los labios. Ese contacto fue suficiente para que Sarocha respirara un poco más hondo. Era como si esas palabras le sirvieran de ancla antes de enfrentarse a la tormenta que sabía que le esperaba. El trayecto hasta la empresa fue silencioso. El tráfico matinal parecía arrastrarse y Sarocha observaba la ciudad a través de la ventanilla, pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Antes el camino a la oficina era rutina. Hoy era una frontera que cruzaba entre dos mundos. La sede de la empresa estaba tan impecable como la recordaba. Pisos brillantes que reflejaban la luz, paredes de cristal que dejaban ver oficinas repletas de gente en movimiento, el sonido constante de tacones, teléfonos y teclados. Al entrar sintió cómo su espalda se enderezaba de manera automática, como si su cuerpo recordara el papel que debía representar allí. Cada paso resonaba en el mármol y le recordaba que debía mostrarse firme, segura, aunque por dentro la incomodidad la mordiera. El consejo directivo la esperaba en la gran sala de reuniones. El ambiente era formal, las sonrisas tensas, las miradas evaluadoras. Sarocha habló de planes de reorganización, de su intención de supervisar personalmente algunos proyectos críticos hasta que su padre pudiera retomar sus funciones. Cada palabra le parecía un compromiso que la ataba un poco más a esa realidad. Sentía el peso de la empresa, de la familia y de las expectativas sobre sus hombros, como si el traje que llevaba fuera una armadura demasiado ajustada. Al final de la reunión, cuando todos se levantaron, su madre la esperaba en el pasillo, con un traje oscuro y una expresión satisfecha que no dejaba lugar a dudas. «Hiciste lo correcto al volver», dijo sin un saludo previo. «Tu padre estará orgulloso. Espero que estés a la altura». Sarocha respiró hondo, manteniendo la compostura. «Lo estaré», respondió, aunque por dentro la mezcla de orgullo y presión le revolvía el estómago. El resto del día transcurrió entre correos urgentes, llamadas y reuniones improvisadas. Apenas tuvo tiempo de almorzar. Cuando por fin salió de la oficina, al caer la tarde, sintió que el saco del traje le pesaba más que en la mañana. Caminó hasta su auto con la sensación de que había pasado semanas en ese edificio en vez de horas. El trayecto de regreso fue un respiro. Las luces de la ciudad parecían más cálidas, los colores del atardecer más vivos. Cada kilómetro que la alejaba de la empresa le aligeraba el cuerpo. Cuando finalmente abrió la puerta del departamento, el aroma de la cena que Rebeca estaba preparando la envolvió como un abrazo invisible.
¿Día difícil?, preguntó Rebeca, dándole un beso suave al recibirla. Podrías decirlo, respondió Sarocha, dejándose caer en el sofá y aflojando los primeros botones de la blusa. Sus hombros cayeron con un suspiro largo, como si soltara un peso invisible. Me sentí como si no hubiera dejado nunca ese lugar, como si todo lo que intenté construir fuera una pausa que se terminó. Rebeca se sentó a su lado y le tomó la mano, acariciándole los nudillos con suavidad. Pero no eres la misma de antes, dijo. Ahora tienes algo que te recuerda quién eres fuera de esos pasillos de cristal. Sarocha la miró, y por primera vez en todo el día sonrió de verdad. Sí, te tengo a ti. La frase salió suave pero llena de certeza, y en su pecho algo se aflojó. Cenaron juntas, hablando de cualquier cosa menos de la empresa. Rieron por tonterías, se burlaron de un programa que vieron en la televisión mientras comían en el sofá. Cada minuto alejaba un poco más la frialdad de la oficina. Más tarde, en la cama, Rebeca la abrazó por detrás, apoyando el rostro en la curva de su cuello. «Este es tu refugio», murmuró, apenas audible. «Aquí no hay expectativas, ni trajes, ni juntas. Solo tú y yo». Sarocha cerró los ojos, sintiendo cómo el cuerpo se le iba relajando hasta quedar casi inmóvil. Por primera vez en todo el día pudo respirar hondo sin sentir el peso de la responsabilidad. Allí, en los brazos de Rebeca, el mundo se reducía a algo sencillo y seguro, y la tensión se disolvía poco a poco, como si se derritiera con el calor de la piel de la mujer que amaba. Esa noche entendió que, aunque el regreso a la empresa la llenara de incomodidad y presión, siempre podría volver a casa y encontrar en Rebeca el calor que le recordaba quién era realmente. Capítulo 27. Estrés y malos entendidos. Habían pasado 2 semanas desde que Sarocha retomó sus funciones en la empresa, y el cambio en su estado de ánimo era evidente. Cada mañana salía antes de que el sol terminara de asomarse, impecable en su traje, el cabello recogido en una coleta que dejaba ver su rostro serio. Regresaba tarde, agotada, con los hombros tensos y el gesto endurecido. La luz en sus ojos parecía opacada, y Rebeca lo notaba. La primera semana lo habían tomado como una etapa de ajuste. Rebeca incluso había intentado convertir sus tardes en un lugar de descanso para Sarocha, preparando cenas ligeras y creando un ambiente cálido para que pudiera relajarse. Pero la segunda semana comenzó a pesar. Las conversaciones se acortaron, las sonrisas se volvieron escasas, y por primera vez desde que compartían el departamento, las discusiones triviales empezaron a aparecer. Pequeñas cosas. Un malentendido sobre la hora de la cena, una respuesta seca que Rebeca no esperaba. Nada grave, pero suficiente para que la tensión se instalara en el aire. Esa noche, cuando el timbre del departamento sonó, Rebeca no esperaba encontrar a la abuela de Sarocha en la puerta. La mujer se veía radiante, con su bolso de mano y esa expresión serena que siempre parecía traer paz a cualquier lugar que pisara. «Abuela», dijo Sarocha, sorprendida, pero con un brillo de alivio en los ojos. La abrazó fuerte, como si su agotamiento se derritiera solo con sentir su perfume familiar. «¿Interrumpo algo?», preguntó la mujer, con su tono suave pero curioso, mirando a ambas con una chispa de picardía. «Para nada, pase», respondió Rebeca, sonriendo y guiándola hacia la sala. Rebeca improvisó una cena sencilla, pero el ambiente se llenó de una calidez que había estado ausente los últimos días. La abuela preguntaba por cómo iban las cosas entre ellas, por la recuperación del padre de Sarocha. Cada comentario traía un poco de luz, y hasta Sarocha esbozó algunas sonrisas. Sin embargo, cuando la abuela notó que Sarocha apenas tocaba su plato, dejó los cubiertos y la observó en silencio, hasta que Sarocha levantó la vista. «Hija, no me gusta la cara que traes», dijo finalmente. «Pareces más cansada que tu padre». Sarocha suspiró, dejando los cubiertos a un lado. «Es el trabajo. Hay demasiado que resolver». Su voz sonó casi a la defensiva, como si quisiera justificar el cansancio. La abuela la miró en silencio, con esa expresión que podía atravesar cualquier excusa, hasta que la habitación entera quedó en suspenso. Sarocha dijo despacio, pesando cada palabra: «Recuerda que tú no le debes nada a tus padres, ni a tu madre ni a tu padre. La empresa fue su sueño, no el tuyo». Sarocha bajó la mirada.
Sabía que su abuela tenía razón, pero le costaba admitirlo en voz alta. «Lo sé», respondió al fin, «pero si no estoy ahí, todo se desordena. Mi padre confía en mí». «Confía en ti porque te ama», replicó la abuela sin perder la serenidad. «Pero amarte no significa que debas sacrificar tu paz por algo que te está robando la sonrisa». Rebeca, que había permanecido callada, sintió un nudo en la garganta. Llevaba días queriendo decir algo similar, pero temía sonar egoísta. Sarocha se detuvo con la voz quebrada. «No quiero fallarle». La abuela le tomó la mano y la sostuvo con firmeza, con esa ternura que siempre parecía convertir cualquier momento en un refugio. «Fallarte a ti misma es peor». Sus ojos brillaban con una gravedad que no admitía réplica. «Eres joven, tienes toda una vida por delante. No la malgastes en un lugar que no amas». El silencio se extendió. Podían oír el ruido lejano de la ciudad a través de las ventanas, como un recordatorio de que el mundo seguía girando mientras ellas tomaban decisiones que podían cambiar sus vidas. «Abuela», susurró Sarocha, sintiendo que las lágrimas amenazaban con asomarse. «Tienes en mí una aliada», continuó la mujer sonriendo suavemente. «Si quieres empezar algo nuevo, algo tuyo, te apoyaré. Siempre te dije que el dinero de esta familia no es para atarte, es para darte alas». Rebeca miró a Sarocha con ternura y le acarició el brazo en silencio, pero su gesto decía lo que sus labios no pronunciaban. «Estoy contigo, decidas lo que decidas». La cena continuó con menos tensión. La abuela habló de recuerdos de la infancia de Sarocha, de cómo se escondía en el jardín para evitar las lecciones de piano, de las veces en que se escapaba para trepar a los árboles de la casa familiar. Rebeca reía, encantada de conocer ese lado más travieso de la mujer que amaba, y por un momento el peso de la rutina se aligeró. Cuando la abuela se despidió, dejó a ambas con una calma extraña, como si hubiera abierto una puerta que Sarocha no se había atrevido a mirar hasta entonces. Más tarde, en la cama, el silencio volvió, pero no era un silencio incómodo. Rebeca se giró hacia ella, apoyando la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja. Sarocha miró el techo un largo rato antes de responder. «En lo que dijo mi abuela. Tal vez tiene razón. Tal vez he estado luchando por algo que nunca fue realmente mío». Rebeca le acarició la mano con delicadeza. «Sea lo que decidas, yo te apoyo», susurró y le dio un beso suave en el hombro. Sarocha cerró los ojos y suspiró, sintiendo cómo por primera vez en semanas, su respiración se volvía profunda y tranquila. Quizá no estaba lista para decidir aún, pero esa noche, en los brazos de Rebeca, empezó a recordar que su vida no tenía por qué reducirse a un despacho y una lista interminable de pendientes. Podía elegir algo más, algo que le devolviera la risa. Capítulo 28. Decisiones silenciosas. La luz de la mañana entraba suavemente por las cortinas, tiñendo la habitación de un dorado tenue. Sarocha abrió los ojos y por un instante simplemente se quedó observando a Rebeca dormir. Tenía el cabello desordenado, la respiración tranquila y el brazo enredado en su cintura, como si inconscientemente se negara a soltarla. Sarocha suspiró. Llevaba días sintiéndose irritable, con el peso de la empresa sobre los hombros y la voz de su madre siempre presente en su mente, marcando el paso. Pero allí, en esa cama, con Rebeca respirando contra su cuello, todo parecía detenerse. La besó suavemente en la frente, como si temiera despertarla, pero Rebeca se removió y abrió los ojos lentamente, adormilada. «Perdóname», susurró Sarocha, con un hilo de voz que sonaba más vulnerable de lo que ella quería. «¿Por qué?», preguntó Rebeca, todavía con la voz ronca de sueño, buscándole los ojos. «Por mi mal humor, por estar ausente incluso cuando estoy aquí». Sarocha acarició su mejilla con el dorso de los dedos. «No quiero que pienses que te amo menos». Rebeca sonrió suavemente y atrapó su mano, llevándola a sus labios para darle un beso lento. «Nunca lo he pensado, pero me gusta escucharlo». Sarocha tragó saliva, como si las palabras que venían a continuación le pesaran en el pecho. «Te amo», Rebeca dijo finalmente, y esa simple frase pareció llenar la habitación. Sonaba como una promesa, como una confesión que necesitaba hacer. «Solo necesito que tengas paciencia conmigo, solo un poco más».
Rebeca se acercó y la abrazó, hundiendo el rostro en su cuello y respirando su perfume, ese aroma que había empezado a asociar con hogar. «Yo también te amo. Y no me importa esperar lo que haga falta», susurró. Permanecieron así un largo rato, respirando juntas, hasta que el sol terminó de instalarse en la habitación y el día las obligó a levantarse. La jornada en la empresa comenzó como tantas otras, con el sonido de teléfonos y el murmullo constante de conversaciones en el pasillo. Sarocha estaba revisando informes cuando escuchó el golpe en la puerta. Su madre entró sin esperar respuesta, como siempre, seguida de su padre, que se veía mucho mejor. «Te ves bien en ese puesto», dijo él, sonriendo y acercándose a abrazarla. «Me alegra que hayas vuelto, Sarocha». Por un momento, el abrazo de su padre le devolvió algo de paz. Verlo recuperándose justificaba su sacrificio. Pero la voz de su madre, cortante como siempre, interrumpió la calma. «Es hora de que empieces a pensar en el futuro», dijo, sentándose en el sillón de la oficina como si fuera suyo. «Eres una chanquima. La empresa necesita un plan de sucesión y tú debes ocupar tu lugar». Sarocha frunció el ceño y enderezó la espalda. «Mamá, estoy aquí por papá. Cuando él se recupere, volveré a mi vida». La expresión de su madre se endureció. «No digas tonterías. Siempre supimos que terminarías aquí. Has demostrado que puedes hacerlo, y es lo que corresponde». Su padre no dijo nada, pero su asentimiento silencioso dolió incluso más. Durante varios minutos, su madre siguió hablando, trazando planes de expansión, compromisos y reuniones en el extranjero, como si la vida personal de Sarocha no existiera. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás por huir de esa dinámica. Sintió que la habitación se le hacía pequeña, que el aire se volvía más pesado con cada expectativa que su madre le imponía. Finalmente se levantó. «Tengo otros pendientes», dijo. Su voz sonó más fría de lo que esperaba. «Avísenme cuando haya algo urgente». No esperó respuesta. Salió de la oficina, le pidió a su secretaria que cancelara el resto del día, y se dirigió directamente a casa, con las manos temblando levemente en el volante. Rebeca se sorprendió al verla llegar tan temprano. «¿Pasó algo?», preguntó, con una mezcla de preocupación y alivio. Sarocha no dijo nada al principio. Simplemente la abrazó, hundiendo el rostro en su hombro. «Nada grave», susurró finalmente. «Solo quería estar aquí. Te extrañé». Rebeca sonrió aliviada y la llevó de la mano a la sala. «Justo te iba a contar algo», dijo con entusiasmo. «Conocí a una chica en la escuela de idiomas. Tiene una academia de danza y me ofreció dar clases de ballet para niños. Me encantaría intentarlo». Los ojos de Sarocha se suavizaron al verla tan emocionada. «Me hace tan feliz que encuentres algo que te llene de verdad», respondió acariciándole el rostro. «Vas a ser la mejor maestra». Esa tarde fue distinta. Sarocha la escuchó hablar de la academia, de los niños, de la ilusión que le hacía volver al ballet. Compartieron la cena con más calma que en días anteriores, y hasta rieron por tonterías mientras lavaban los platos. Pero cuando se acostaron, el silencio volvió a llenar el espacio. Rebeca se durmió rápido, agotada, mientras Sarocha permanecía despierta mirando el techo. Las palabras de su madre resonaban una y otra vez en su mente, como si no pudiera apagar su voz. La sensación de que su vida no le pertenecía, de que estaba atrapada en un papel que nunca eligió, volvía a instalarse en su pecho. Fue un error volver, pensó con un nudo en la garganta. Lo había hecho por su padre, pero en menos de un mes, sus padres ya volvían a creer que podían moldear su destino, decidir por ella. Giró hacia Rebeca, que dormía profundamente, y le acarició el cabello despacio. «No esta vez», se prometió en silencio. No dejaría que esa dinámica volviera a atraparla. No permitiría que su relación, su paz y el hogar que había construido se vieran comprometidos. Cerró los ojos y por primera vez en días sintió que algo en su interior se alineaba. No tenía todas las respuestas, pero la idea de una salida comenzaba a tomar forma. Y esta vez no pensaba callar. Capítulo 29. Romper cadenas. La mañana siguiente comenzó con el mismo peso en el pecho con el que Sarocha había aprendido a convivir desde que volvió a Chankima Group. Apenas llegó a la empresa, antes de que pudiera siquiera abrir su laptop,
recibió la llamada de su madre. «Quiero que cenes esta noche en la casa», dijo, con esa voz que no admitía réplica. Sarocha apretó la mandíbula. «Estoy ocupada, mamá. Podría ir el fin de semana». No interrumpió su madre con frialdad. «Es importante. Te esperamos a las 8». Sarocha se quedó mirando el teléfono unos segundos después de que la llamada terminara. Había algo en su tono que no presagiaba nada bueno. Sin embargo, decidió que tal vez era el momento de hablar, de poner las cartas sobre la mesa. Si sus padres creían que podían seguir manejando su vida, era hora de demostrarles que estaban equivocados. Marcó el número de Rebeca. «Cariño», dijo, suavizando la voz, «hoy llegaré más tarde. Mis padres me invitaron a cenar. Dicen que es importante». «No te preocupes», respondió Rebeca, siempre con esa calidez que le devolvía el equilibrio. «Anda tranquila. Y recuerda que te amo». Sarocha cerró los ojos y sonrió débilmente. «Yo también te amo», colgó, sintiendo que esa llamada era su ancla para lo que estaba por venir. La casa Chanquima estaba iluminada de forma impecable, como si cada lámpara hubiera sido colocada para recibir a un invitado distinguido. Sarocha cruzó el umbral con el corazón acelerado. No esperaba lo que vio en el comedor. Sus padres estaban allí, sí, pero no solos. Frente a ellos estaba En, el hombre con quien habían intentado comprometerla meses atrás. El mundo pareció detenerse. «¿Qué hace él aquí?», preguntó con voz tensa, mirando a su madre primero y luego a su padre. Su padre carraspeó como si lo que estaba a punto de decir fuera lo más lógico del mundo. «Es hora de que dejes de resistirte, Sarocha. El deber es el deber. Tienes un lugar en esta familia, en esta empresa. Y con Eng a tu lado, tienes un futuro brillante». Sarocha sintió como algo en su interior se encendía, como si las semanas de tensión se concentraran en ese instante. No, su voz fue firme, sorprendiéndolos a todos. «No voy a seguir escuchando esto». «Sarocha», intentó intervenir su madre. «No», repitió más fuerte. «No soy un títere. No pueden manejar mi vida como si fuera una extensión de sus planes». El silencio en la habitación era denso. Incluso Eng parecía incómodo, apartando la mirada. «Mi lugar en la empresa lo dejo aquí mismo». Las palabras salieron claras, definitivas. «Y quiero que lo entiendan de una vez. Estoy enamorada de una mujer. Vivo con ella desde hace meses. Y no pienso cambiar eso por nada ni por nadie». Su madre abrió la boca para replicar, pero Sarocha no le dio la oportunidad. «Si de verdad me quieren, tendrán que aprender a respetar mi vida». Recogió su bolso y salió de la casa sin mirar atrás. Cuando llegó al departamento, Rebeca estaba en la sala, esperándola con el ceño fruncido. «¿Qué pasó?», preguntó en cuanto vio su expresión. Sarocha se dejó caer en el sofá y le contó todo, desde que llegó a la casa de sus padres hasta que se fue. Las palabras salieron atropelladas, llenas de rabia y alivio. Rebeca se sentó a su lado, la tomó de la mano y la obligó a mirarla. «No vuelvas nunca más a ese lugar», dijo con suavidad, pero con firmeza. «La empresa te estaba apagando. Quiero volver a ver el brillo en tus ojos, el que tenías antes de que volvieras allí». Sarocha sintió un nudo en la garganta. La abrazó con fuerza, como si Rebeca fuera la única cosa capaz de sostenerla en ese instante, y la besó con una mezcla de necesidad y gratitud. «Contigo es donde quiero estar», susurró contra sus labios. «Contigo es donde mi vida tiene sentido». Rebeca sonrió acariciándole la mejilla y la abrazó más fuerte. Sarocha cerró los ojos y respiró hondo. Había sido un día agotador, pero por primera vez en semanas sentía que había recuperado el control de su destino. Capítulo 30. Refugio y apoyo. El sol de la tarde se filtraba suavemente por las ventanas del departamento de la abuela. Sarocha, Rebeca y Nam llegaron con bolsas de comida para compartir, risas contenidas y la sensación de alivio después de los días tensos que habían atravesado. La abuela los recibió con los brazos abiertos, su sonrisa cálida llenando el espacio con un aire de tranquilidad que ninguna tensión corporativa podía igualar. «Miren quiénes vienen», exclamó la abuela, apartando los platos y guiándolos hacia la mesa. «Hoy cenaremos como familia, sin prisas ni negocios de por medio». Sarocha respiró hondo. Por primera vez después de la tormentosa visita a la casa de sus padres,
Sentía que podía hablar sin filtros. Tomó la mano de Rebeca y comenzó a relatar los hechos con claridad, sin esconder su molestia. La cena en la casa familiar, la presencia de Eng, la insistencia de sus padres en manipularla, y el momento en que finalmente se levantó y les dejó claro que su vida no estaba a su disposición. La abuela escuchó en silencio, dejando que cada palabra de Sarocha calara en ella. Su expresión cambió apenas un instante, y luego se tornó seria. Ese hijo mío y su mujer siempre han tratado a Sarocha como si fuera un instrumento para sus intereses, dijo con voz firme, casi cortante. Me ha molestado toda la vida, y por eso mantuve cierta distancia. Toda mi vida la dediqué a apoyarla a ella, a que tuviera la libertad que nunca le dieron. Nam, sentada a la derecha, asintió con entusiasmo. Y por eso estoy tan orgullosa de ti, Sarocha dijo con una sonrisa franca. La manera en que le respondiste fue valiente. No les permitiste manipularte ni un instante. Eso habla de fuerza y claridad. Sarocha se sintió reconfortada. Miró a Rebeca y luego a su abuela, sintiendo cómo el calor familiar la rodeaba. Por un momento todo el peso que había cargado durante semanas pareció disiparse. La tarde transcurrió entre risas y anécdotas. La abuela contaba historias de su juventud, de cómo había decidido mantener su independencia frente a las imposiciones de su familia, y Nam complementaba con bromas y comentarios llenos de humor. Sarocha y Rebeca se intercambiaban miradas, disfrutando de la sencillez de la convivencia, lejos de las oficinas y los pasillos fríos de la empresa. En un momento, Rebeca decidió compartir su propio logro. Les quiero contar algo, dijo iluminándose la cara. Me ofrecieron dar clases de ballet en una escuela de danza para niños. Y acepté. Estoy tan emocionada por empezar. La abuela aplaudió suavemente, con los ojos brillantes. Eso es maravilloso, Rebeca dijo. Ver que alguien sigue su pasión y la comparte con otros es algo hermoso. Nam se inclinó hacia ella con una sonrisa radiante. Vas a ser increíble. La pasión y la dedicación que pones en todo lo que haces se reflejarán en esos niños. Sarocha abrazó a Rebeca con ternura, apretándola contra su pecho. Estoy tan feliz por ti, susurró. Verte cumplir algo que amas me hace sonreír de verdad. Rebeca la correspondió, apoyando su cabeza en el hombro de Sarocha, mientras las risas de Nam y la abuela llenaban el departamento. Esa tarde, la sensación de refugio y apoyo familiar fue total. Sarocha comprendió que, aunque los vínculos con sus padres fueran complejos y muchas veces dolorosos, tenía un núcleo que realmente la valoraba y respetaba. Su pareja, su abuela y Nam. Con ellas cada decisión difícil se sentía menos pesada, y la certeza de que podía vivir su vida según sus propios términos se consolidaba. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la abuela se levantó recogiendo los platos, mientras Nam ayudaba a acomodar la mesa. Sarocha y Rebeca se quedaron un momento sentadas, tomándose de las manos, sintiendo que ese espacio se había transformado en un verdadero hogar. Gracias por todo, susurró Sarocha mirando a la abuela y luego a Rebeca. Por escucharme, por apoyarme, por recordarme que puedo decidir mi camino. Siempre respondió la abuela acariciando su mejilla. Siempre tendrás a alguien que crea en ti. Esa noche, al salir, Sarocha sabía que, pase lo que pase con la empresa o con sus padres, tenía su lugar, su vida y su felicidad asegurados junto a Rebeca y su familia. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.